Aún con sus altos y bajos, The Walking Dead es la serie más grande de zombies, por muchas razones, y una de ellas es que ha logrado ofrecer escenas que quedarán para la posteridad. Pero antes de empezar, este es mi top, los que considero, en mi humilde opinión, lo mejor de la serie. Ya dicho esto, vamos con los mejores momentos de la serie de los muertos vivientes. Eran dos niñas. Una aprendió a adaptarse al mundo que le tocó. Otra lo hizo de una manera completamente destructiva, tanto para ella como para su alrededor. Era una visión retorcida de hasta dónde puede llegar un mundo infestado de zombies. Mientras todos luchan por sobrevivir contra ellos, un pequeño porcentaje hace lo contrario. Lizzie era ese pequeño porcentaje. You know everything, man. No, I don't. Carol niega saber mucho de la vida porque no es capaz de comprender y de tener que asimilar una situación tan difícil como la de una niña que pensaba que los caminantes no hacían daño, que había que controlarlos y matarlos, que en el fondo esa persona seguía ahí, sin poder ver la diferencia entre los vivos y los muertos, ya que ambos de igual forma son capaces de asesinar, y para ella entra en el mismo rango de igualdad, considerándolos como unas criaturas diferentes, y no había de qué preocuparse, como decía ella. Don't worry. She'll come back. Al matar a su hermana y casi a la bebé, no había forma de ayudarla. Había cruzado una línea irreparable. Carol, siendo tan objetiva, con todo pesar, la manipula y la engaña, para así ahorrar un problema futuro. Esta niña eventualmente podría terminar mucho peor. I'm sorry I pointed my gun at you. I just needed you to wait. La percepción de la realidad de Lizzie estaba tan distorsionada que pensaba que Carol estaba molesta con ella por haberla apuntado, no por haber matado a su hermana. Lo mínimo que podía hacer era consolarla con una muerte rápida, I love you, Lizzie. sin que ella sepa que su nueva madre era la que apuntaba por culpa de un trastorno que desgraciadamente no tiene remedio. Just look at the flowers, Lizzie. Asegurándose de que lo último que vea sea aquello que su hermana usaba para tranquilizarla. Look at the flowers like you're supposed to. 1, 2, 3. Just look at the flowers. En un capítulo que podría ser fácilmente un cortometraje, pasando de incómodo hasta rozar el terror psicológico, demostrando cómo pueden afectar los caminantes en la psique humana. Luego de las constantes tensiones entre Reed y Lori, parecía que esta vez podían volver a intentar seguir adelante y sonreír optimistas entre todos al ver cómo ese viejo se levantaba. Si ese señor podía seguir luchando, ¿por qué ellos no? Pero ese silencio acompañado de sonrisas se convierte en una pesadilla cuando la cámara nos muestra la realidad de lo que pedía Glenn. No, Glenn, no pueden. Toda la secuencia siendo perseguidos por los caminantes comunica algo crucial sobre la cárcel. Es un intento de tener un hogar y aun con ello no hay forma de tener paz, generando un estrés acompañado del bebé en camino. Con Lori a punto de dar a luz, la situación no podía darse de forma tradicional. La única forma que quedaba era de una manera bastante rudimentaria. I have no anesthetic, no equipment. Carl is a knife. Siendo un personaje un tanto odiado por el fandom, su última acción sería de las mejores, de alguien que está consciente que la fregó con Reed y Shane, pero que está orgulloso de Carl, siendo lo mejor que le ha pasado. Su forma de compensar el daño emocional que le causó a Reed es evitar que ese pobre hombre tenga que hacer lo que le pedía Maggie. You have to do it. It can't be Rick. I'm sorry. Cuando Maggie logra sacar el bebé, nos dan una señal falsa de que podría estar muerto. Pero la verdadera crueldad es cuando Maggie le señala el arma.
No. No tenía de otra que dejar a un niño solo que estaba viviendo lo que su padre le dijo, que muchos morirán, que no hay forma de estar preparado para eso, pero igual debe hacer lo necesario. El disparo ocurre en un momento que nadie esperaría, porque nunca se está listo para algo como esto. El disparo tiene un volumen más alto de lo normal, por la importancia de lo que representa. Lo último que vimos fue a Carr cayendo su sombrero de alguacil. Al pasar al lado de Maggie, lo vemos recto y firme con el sombrero ya puesto, aceptando su papel. Si tuvo que dispararle a Shane convertido, era 1000 veces mejor evitar ver a su madre convertida también. Daryl and Glenn, you go with me. Si con cada segundo la carga dramática del momento era alta, lo más doloroso fue ver a Reed, que entendió rápidamente que había perdido otra vez. No pudo alcanzar a Lori, siendo lo que causó que Carr sea la única opción que quedaba para hacer eso. A Reed no solo le duele por la pérdida, sino porque no pudo cumplir su papel ni como padre, ni como apoyo, ni nada. Solo era un hombre que no le quedaba de otra que sufrir tal tragedia. De vivir lo que Shane le dijo. It's my call, man. I don't think you can keep them safe. Mientras una sufría por lo que tuvo que hacer, el resto estaba en silencio como respeto del dolor del hombre que nos ofreció una actuación que personalmente siempre me genera tristeza. The Walking Dead demuestra que la maldad del ser humano no tiene límites. Esto porque el libre albedrío está en su máximo punto. Podías hacer lo que quieras, sin una sociedad que controle y limite los peligros latentes. Reed, Michonne y Carr se toparían con individuos repugnantes, capaces de causar daño por mera superioridad y venganza, porque sabían que Reed fue quien mató a uno de los suyos. Aunque la escena está abordada desde el punto de vista de los protagonistas, Daryl, intentando salvar a sus amigos, dice algo que no es cierto. Don't let them go. These are good people. El líder no puede estar de acuerdo porque para ellos Reed no es buena gente, ya nadie lo era. La trama está consciente de esto y se ejemplifica con Daryl al ofrecerle lo que el amenazador quiere, su venganza. A Daryl no le importa su vida, le importa la de sus amigos y por eso se entrega. Daryl demuestra que está consciente que no es justo para ninguno de los dos bandos, pero mediante el poder de Joel, él considera que la única forma de enmendar es presenciando las consecuencias de sus acciones. Tolerar tal tortura, su hijo tendrá que ser abusado y tendrá que ver cómo matan a todos los suyos. Lo que imposibilita que Reed pueda evitar esto es el arma que rozaba su sien. Debía estar dispuesto a arriesgar su vida al ir más allá de lo que él podría imaginar. Intentando reaccionar por el impacto, a Joel le parecía esto un juego, era una burla que lo subestimaba. Ya arriesgó su físico, pero sin ser suficiente, ahora debía convertirse en un caminante por un momento. La banda sonora después de la mordedura retumbaba en nuestros oídos. Era un bajo oscuro y saturado, así como era ese momento, algo que el acosador había visto con sus propios ojos, algo extremo, casi inhumano, pero era por el bien de Carr. Michonne aprovechando y Daryl contraatacando. El acosador iluso pensaba que tenía la delantera al tener a Carr, pero Reed solo tuvo que decir: justo cuando se acerca, suena un bajo que acechaba. Toda la escena funciona en su atmósfera, todo es oscuro, careciendo de suficiente color y luz para que se sienta como algo que cualquiera le pudiese pasar. Aunque el tipo tenga a Carr, el único color que resaltaba era el rojo. Él tenía todo bajo control, como si fuese un demonio que no le daría tiempo para hacer absolutamente nada.
asegurándose que lo último que vea sea su rostro lleno de ira contenida, al grado de transformarse en un sadismo que no paraba. Reed había aceptado esta parte de él, por lo que este tipo de personas causan gente que no merece una muerte rápida. Nosotros, al no ver más de lo que sí podemos escuchar, apuñalando una y otra, pero Carl, él conocería una faceta de su padre irreconocible. No Way Out es uno de los mejores capítulos de toda la serie, con los caminantes siendo el foco de atención. En Alexandria, Carl, Reed, Michonne, Jesse y estos niños que no recuerdo sus nombres pasan desapercibidos al mezclarse entre toda la horda, dedicándole el suficiente tiempo para mostrarnos cómo están manteniendo el control ante tal situación. Un mal movimiento sería catastrófico, siendo eso lo que este niño provocaría, iniciando así un desmadre. El niño petrificado del miedo por lo que le dijo Carol sobre que los caminantes son peligrosos, que tiene que tener cuidado con ellos, mostrándonos cómo se siente ante lo que percibe, una sensación claustrofóbica de los caminantes. Ya todo había acabado para él justo cuando ve a un niño caminante, a lo que él podría convertirse. Sam, I need you to come with me. En el momento en que la madre gritaba, al ser mordida, aceptaba la muerte que su grito provocó. Reed no tendría tiempo para aceptar lo que imploraba, recordando la relación que no se pudo dar, siendo muy acorde que sufra en voz baja, porque sabe que si grita le pasará lo mismo que a ella. Mientras permanecía en ese pasado con Jesse en su mente, Carl lo intentaba mantener en el presente. El pasado se aferraba al presente. Jesse era una versión idílica de lo que podría ser Lori, como un recordatorio de volver a perder un amor. Pero Carl, como lo único que le queda de su vida anterior, sería suficiente para cortar ese pasado. Este niño perdió todo su pasado, toda su familia, tanto directa como indirectamente por culpa de Reed, siendo la razón de su resentimiento y de ya no importarle nada. Reed no recibiría el castigo de lo que le hizo a Paige, el padre de ese niño. Ese castigo lo recibiría Carl. No había tiempo para asimilar por cómo el aporte de cada personaje creó este efecto dominó. Desde el miedo por los caminantes, la pérdida de un hijo, la desesperación de una madre, el resentimiento de otro y castigo divino para Carl, el que siempre intentó mantener espabilado a los demás personajes. Irónico. El plan, sin haber funcionado, no tenía sentido mantener el control con su hijo en estado crítico. Reed solo podía confiar en que Michonne matará a cada caminante que se cruzara. Siempre la vimos con una mirada fría y capaz de todo con su katana, pero aquí el pánico en su rostro nos demuestra cómo incluso a ella el miedo de la situación la superaba. La escena había demostrado cómo el miedo de un niño puede desencadenar a tal punto, elevando el terror de los caminantes. Vemos una regadera, a alguien que se va a bañar, no sabemos quién, una pintura de una casa con una frase motivadora, unas ropas entre sucias y limpias con un arma encima y a un hombre rapándose, un montón de información que al carecer de contexto se siente como si fuese cualquier cosa. Al enterarnos de que el hombre era Shane, la escena sigue sin entenderse del todo. ¿Por qué este tipo se mira al espejo con tanta frialdad? Como si estuviese asimilando que va a cazar a su presa o algo del estilo. Es una mirada
nada que no podemos concebir ni comprender. Para entender qué carajos pasa, la respuesta la recibiremos al final de este capítulo. Shane junto con Otis van a buscar lo necesario para que Hershel pueda hacer la cirugía y salvar a Carr. Otis es el único que sabe cuáles son los objetos necesarios y la dirección del lugar. El plan iba bien, pero al regresar no había forma de librarse de los caminantes. Shane está herido y se está quedando sin balas. Estando en peligro, cortan y de la nada lo vemos llegando a la casa solo, contando que Otis no pudo sobrevivir y que se sacrificó por él para salvar a Carr. Reed le responde: Otis le había disparado por accidente a Carr al intentar cazar a un venado. Por eso Reed da una interpretación muy acertada, de no ser porque Shane estaba mintiendo. I'm sorry. El capítulo comenzó con el espejo y termina exactamente igual, pero el plano del arma ahora lo vemos distinto. Ya sabemos que fue él que lo usó para dispararle. La ropa de Otis que Maggie le da, la foto del cuadro que dice: estés donde estés, venga de donde vengas, sé feliz, goza de una buena salud y vuelve a casa con alegría. Es irónico dado las emociones que la escena transmite. Él volvió a casa, pero estaba todo menos alegre. Sabiendo el contexto, ahora la escena es retorcida, incómoda. Pero no solo eso, viendo para atrás, las palabras de Reed toman un significado un poco oscuro. Sí, Otis quería enmendar su error, pero termina haciéndolo con un sacrificio obligatorio. Shane se quedó callado, no hay más que decir. Su mentira dio en el clavo, aturdido, asimilando el hecho de que mató de esa forma a alguien. Antes de hacerlo, el "lo siento" demuestra que Shane no quería esto, pero no se trata de lo que quiera, sino lo que es necesario. Él ve necesario este sacrificio. Al verlo rapándose, nunca fue para cambiar de look, fue para encubrir lo que Otis le hizo en su intento de sobrevivir. Si él muere, que muera con él. Hace esto para intentar pasar página, seguir adelante sin que haya huellas, sin que nadie sospeche qué fue lo que realmente pasó. Antes de afeitarse, su mirada no era tan malévola, era confundida, pero ahora era la de alguien que acepta lo que hizo. Era un nuevo Shane. Una escena simple, pero qué bien hecha está. So this is where you plan to do it. Reed ya estaba sospechando de que Shane volvería a romper una amistad que a estas alturas ya era imposible. No después de que decidiera terminar con él por culpa de una Lori que al fin se había disculpado. Siendo el detonante de que Shane hiciera esto, su actitud estaba fuera de control, usando otra vez las mentiras que le convengan para robar tanto la familia y el liderazgo de Reed. Lori and Carl, they'll get over you. They're just gonna have to. A Shane le importa la familia de Reed, pero el ego de Shane es más grande que esa familia, pero no es más grande que Reed Grimes. Hasta el último momento, Shane sigue sin tener lo que Reed tiene, a su familia y al grupo que sí confían en él. Para Reed es una jugarreta sucia, pero a Shane no le importa el cómo, sino el qué, desahogando su resentimiento porque piensa que desde el momento en que llegó, destruyó la felicidad que tenía con ellos dos, viéndolo como un cobarde por no sacar el arma para luchar por ellos. Lo que Shane no ve es que Reed sí ha demostrado ser un buen padre y un buen esposo. Para Shane, ser un buen padre y esposo implica ser un superviviente. Reed apenas estaba aprendiendo a adaptarse, pero para Shane, si no es un buen superviviente, por ende su familia tampoco lo son. You got a broken woman. You got a weak boy. Reed se da cuenta de que a Shane le cuesta hacer esto. Estaría callado, sereno, no dejaba que sus palabras le afecten. Más bien usaría esto a su favor para mentirle, con que pueden hacer como si no hubiese pasado nada. Walk back to the farm. Back to Lori. Back to Carl.
Siendo manipulado, la mirada de Shane denota muchos sentimientos confusos. Se siente perdido, sabe que no puede dar vuelta atrás, pero ya no está seguro. La primera vez que pelearon fue porque Reed dio el primer golpe, pero aquí Shane está viendo un tipo que lo intenta tranquilizar. Justo al darle el arma, Reed se encargó de que lo único que Shane mire sea su rostro. Él no ve esto. Cuando Reed agarra su cuchillo, al final demostró que puede ser tan sucio como Shane. Shane fue sincero, le dijo en su cara todo lo que pensaba y estuvo apuntándolo, pero Reed le mintió, le hizo lo que Shane le hacía todo este tiempo. Y sí, Shane lo arrastró a tener que hacer lo necesario por el bien de su familia. Él era una amenaza. Al repetirse a sí mismo que esto es culpa de quien recibió la puñalada, sería su forma de intentar amortiguar su dolor para compartir la culpa entre los dos y así darle fin a esta amistad rota. Mientras Shane muere, su reacción no es de dolor como tal, es de sorpresa, de estar choqueado de lo que Reed hizo. Mientras él se mentalizó para matar a su amigo, nunca pensó que él fuese capaz de hacer esto. Shane era un tipo muy radical, pero al final no pudo dispararle a su amigo. Reed sacó provecho de eso y esa fue su gran sorpresa. Él moriría sabiendo que quizás Reed sí tiene más madera de líder de lo que él pensaba. Esto se presagia al comenzar la escena. Este plano comunica dos cosas. Uno, pueden que algunos piensen que lo que voy a decir es una fumada, pero me da igual. Para mí no es casualidad que Reed al matarlo haga este tipo de ruido tan específico. Del dolor de pasar a ser un hombre común a volverse un lobo, transformándose de aquí en adelante en alguien mucho más oscuro y capaz de lo que sea. 2. Shane estaba ubicado en la luna, el nuevo Shane convertido. Ya es un lobo, un superviviente, pero la silueta de Reed es más alta que la de Shane, porque mentalmente Shane estaba inestable y confundido, a diferencia de Reed que controló la situación y ¡boom! Improvisó bien. El cierre entre estos dos sigue siendo un momento que cambia todo el rumbo de la historia. El gobernador había vuelto a contraatacar, pero esta vez las consecuencias sí iban a ser reales. Si hubo un personaje que ayudó a Reed a ver las cosas de una manera más reflexiva, fue al que yo llamo el viejo sabio. Y si hubo una chica que le demostró que sí se puede confiar en los que parecían ser enemigos, esa era Michonne. Dos personas que estaban en la palma del gobernador, dos personas importantes para Reed, provocando así una faceta nuevamente pacífica en él. Cuando él le pidió que los deje ir, el plano muestra una de las torres destruidas por el tanque, siendo un presagio de cómo terminaría todo, de que la conversación que tiene no servirá de nada. Viendo que no tiene forma de contraatacar, acude a las enseñanzas del que estaba secuestrado, al tipo que provocó daño constante para los suyos e irrumpió en su hogar. Le iba a dar espacio para convivir. We can all live in the prison, or none of us can. Pero todo lo que hizo no se comparaba a la amenaza de una espada que rozaba su cuello. Que sea precisamente Hershel es una decisión muy inteligente, porque aparte de aumentar la tensión, si su muerte ocurre, sería la muerte de su mentor, de las enseñanzas que obtuvo, de que pueden cambiar esta situación y de volver a ser personas civilizadas, sin necesidad de terminar en violencia, que en vez de matarse para quedarse con el premio, con la cárcel, hablando podrían llegar a una solución. I know. We all can change. Y así fue como Hershel sonríe. Lo que decía Reed era una mentira y una verdad al mismo tiempo. Su discurso no solo tiene la intención de persuadir al gobernador, es una ayuda para todos, hasta para él mismo, para recuperar la humanidad que han perdido. Todo su discurso técnicamente es posible, que los dos bandos puedan convivir en el mismo lugar. Es una verdad que Reed quiere creer. Sin embargo, existe otro resultado. Tarde o
temprano surgirán fricciones debido a los eventos pasados entre ellos y los nuevos sucesos inciertos. Esto por las mentalidades violentas que el apocalipsis los ha convertido. Esto convierte el discurso en una verdad a medias. Hershel sabe que Reed es un hombre que siempre estuvo dispuesto a escuchar, por eso ya no le importaría enfrentarse a la muerte, al saber que no se estaba dejando consumir por la oscuridad de este nuevo mundo. Mientras la espada se alejaba, era una indecisión que se convierte en una negación de lo que el discurso vende. Si el gobernador no tuviese a estos dos de prisioneros, Reed no tendría razones para andar pacifista. Eventualmente el ego de los dos chocaría. Desde su punto de vista, el tipo que ve a lo lejos es un Liar. Toda esta tensión explota con la muerte de la persona que representaba bondad. La cárcel representaba un hogar. Si uno caía, el otro por consecuencia también lo haría. El lugar que era seguro se vuelve lo contrario por culpa de un tuerto resentido, destruido a manos del que supuestamente quería establecerse con los suyos. Un hombre impulsivo que ya lo había perdido todo, quitando todo lo que pueda a alguien que tenía tranquilidad. La diferencia es que Reed sí se encargó de construir lazos sólidos que siempre lo puedan salvar. Pero la muerte de Hershel crea un efecto dominó. La destrucción de su hogar, la pérdida de su hija, la dispersión de su grupo. Don't look back. Carl. Just keep walking. Pero sobre todo, esa muerte provoca que Reed se deje consumir por el odio. Luego de disparar a la niña que estaban buscando, matar a su propio amigo, perder a su esposa, exilar a una compañera, ver morir a un miembro de su familia, enfrentarse a un psicópata, perder su hogar, perder por un tiempo a su hija, llegar a situaciones extremas para defender a su hijo, matar a un caníbal que iba a matar a todos los suyos, perder a dos compañeros, caminar sin rumbo y matar caminantes hasta el cansancio. Luego de todo lo que ha vivido, Reed encontró paz, una paz falsa que le brindaba Alexandria, al ver cómo todos estaban viviendo en una mentira, cuando a metros de distancia estaban los caminantes. La mayoría de esas personas no habían vivido el nuevo mundo. Aunque vuelva a retomar la vestimenta de Sheriff, podía volver a ser un policía, pero su mente estaba completamente adaptada a la de este mundo, con una impotencia que iba acumulándose por su necesidad de liderar, que hay que salir y enfrentar a esas criaturas. Para él, esa vida normal ya es imposible. Intentando defender a su interés amoroso, que estaba siendo maltratada por un misógino, un tipo opuesto a él, Reed fracasaría en que esto no termine en una confrontación. Terminaría usando como método de desahogo a ese tipo. Pero esto causa que su imagen sea todo lo contrario a alguien civilizado. Previamente había visto a un niño con un globito, algo mundano, la falsa paz. Ahora ese globo ya no está en manos del niño, vuela mientras él lo observa. Reed está rompiendo la falsa paz del lugar. Damn it, Rick! I said stop! What? Siendo su oportunidad para aprovechar que tiene a todos donde quería, para sacar a flote los pensamientos que tenía reprimidos. We're the ones who live. Su discurso se acompañaba tanto en sus diálogos como en la acción de Sasha, siendo la única que seguía haciendo lo que se debe hacer. Él pensaba que la líder de esa comunidad era una cobarde. Pretend like you know when you don't. Un detalle que él no ve es que al hablarle así a la señora, le está hablando a su yo del pasado, al Reed de antes que siempre pensaba demasiado antes de actuar, el que dilataba todo para tomar una decisión. Aún estando fuera de control, todo lo que decía era puras verdades. Su error fue el cómo hacía llegar su mensaje, porque sin importar lo que diga, desde otros puntos de vista, su rostro estaba lleno de sangre, desarreglado, con un arma a la vista de todos,
apuntando sin dudar, atemorizando a los demás. Esto demostraba su adaptación y adrenalina como superviviente. Le da igual cómo se ve, porque en este nuevo mundo, para Reed su apariencia no importaba, importaba el mensaje. En un mundo donde solo hay que matar a los caminantes, We have to live in the real world. y a las personas que intenten hacerte daño. We have to control who lives here. That's never been more clear to me than it is right now. Me? You mean me? El ego de Reed está sustentado, ya que nosotros sabemos de todo lo que ha sido capaz. Él está adelantado en cualquier cosa lo que esa señora pueda imaginarse. Por eso su sarcasmo se siente tan intimidante y superior a cualquier pullita que intente esa señora. Este momento no solo es brutal por la gran actuación de Andrew Lincoln, sino por cómo Reed se transformó en una versión muy cercana a Shane, aquel que era radical, intenso, matando sin dudar y sin titubear. Al igual como Reed es ahora, estando tan cerca de los caminantes, le parecía absurdo dejarlos así nomás, como si no fuera un peligro latente. If you don't fight, you die. Now if you don't want to live, if you want to survive, you gotta fight for it. Un pensamiento exactamente igual que el de Shane. I'm not gonna stand by. Al ser detenido por Michonne, hay un uso jerárquico en el ángulo de la cámara. Reed, en un contrapicado de su rostro, nos daba esa superioridad que el personaje mantenía, pero al llegar Michonne, ella tiene un contrapicado aún más poderoso, de la cintura para arriba y más alto, mostrando cómo Reed estaba cometiendo el error de hacerse con el lugar de esta manera, perdiendo el control. De nuevo, igual como le pasó a Shane. ¿Te acuerdas cuando estaban buscando a Sofía? La hija de Carol, la niña que de un momento para otro desapareció. Su búsqueda se fue volviendo una constante necesidad de mantener la esperanza, mientras otros como Shane ya habían pensado desde el comienzo que la niña ya fue mordida, que es una pérdida de tiempo. El tipo estaba harto y tenía una enorme impotencia por los caminantes que estaban en el granero, así que impone que ya es tiempo de aceptar las cosas como son, dando su postura de que antes podían relajarse al pensar que el lugar es seguro, pero al no ser así, no tiene sentido quedarse quietos sin más. Herschel, he's just gonna understand, okay? He's gonna have to. Shane está aprovechando que Reed y Herschel no están presentes para tomar el liderazgo que tanto quiere. Whatever it takes, you know how. Go and take the gun and do it. Shane tiene razón, pero la manera en cómo intenta adaptar el grupo a esta realidad no es la adecuada. Oh shit. Para él resultaba insoportable que Reed continuara siguiendo los consejos de Herschel, especialmente sobre no matar a los caminantes. Era una insistencia de parte de ese señor, manteniendo la ilusión de que sus seres queridos seguían ahí y de que podía haber una cura. Pero ya era suficiente, era momento de tratarlos como se deben. Shane aprovecha este desmadre para desahogarse, recibiendo el apoyo de Andrea de que esas cosas no están enfermas. Son muertos que matan. Sus argumentos eran tan contundentes que lo único que podía hacer Reed es implorar que se calle. Tanto Herschel como Reed, su optimismo chocaba con la radicalización de Shane, quien le faltaba el respeto a ese señor. Hey, you right, man. That is enough. La muerte de ese caminante se le da mucha importancia por lo que implica emocionalmente para Herschel y su familia. Ya no tenía forma de defender su postura. Shane estaba ganando y retratando cómo es el nuevo mundo, que esa niña se murió, que si es necesario tener que matar a los que fueron tus seres queridos con tal de sobrevivir, que así sea. I'm talking about fight right here. Al único que no le habían afectado las palabras de Shane era a Reed, siendo el que intentaba mantener a flote lo que Herschel quería, respetar los pensamientos de un señor que ya se había resignado. Andrea sería la primera en llegar porque ella es la que más apoya el punto de vista de Shane.
Darryl el segundo, porque a estas alturas no tiene sentido quedarse quieto. Glenn le pregunta a Maggie porque sabe que matar a sus seres queridos enfrente de ellos es horrible, pero le asienta porque ella ya vivió el peligro de estar cerca de un caminante. Shane le dispara al caminante de Reed para obligarlo a que deje de insistir con lo que ya no tiene sentido. Dale llega tarde, un personaje que intentaba respetar lo que Reed fracasó. Ya terminada tal masacre, esa pila de cadáveres era acompañada de un silencio que es interrumpido por aquel sonido seco, áspero y desagradable. Aún quedaba un caminante. Era la niña que estaban buscando desde el inicio de la temporada. Carol era la que estaba más lejos de todos. Esto no era asunto suyo, pero al ver a Sofía sería detenida por Darryl al intentar acercarse a la hija que perdió hace tiempo. El tono del momento invita a la reflexión. El optimismo que mantenía era infantil. Era tonto pensar que la niña no haya sido mordida. Shane no pensó en el dolor ajeno que estaba causando. Los demás solo seguían la motivación de él, pero habían sido insensibles a las emociones de Herschel. La gran ironía fue cuando apareció Sofía. De pronto, hasta el insensible Shane ya no hacía nada. Todos estaban experimentando la devastación de Herschel, de que alguien que conocías o era de tu grupo se convierta en esas cosas. Ahora ya sabían ese sentimiento tan impotente. Shane podrá haber defendido todo lo que quiera, pero lo que demuestra que Reed es el verdadero líder es que él sí acabaría con esto. Cuando se trata de lo necesario, esperaría que la niña se acerque lo más que pueda. Aquel que terminaría con la búsqueda de Sofía sería quien se le había perdido. Al mostrar a Reed en contrapicado, ya lo vemos siendo un líder que improvisó como fue debido, al encontrarla en el lugar que menos esperaban. Con un zoom out, el contrapicado se vuelve un plano general para mostrar el resultado final, la catástrofe que inició Shane. Desde este ángulo, los caminantes no parecen serlos, parecen cadáveres de personas comunes, personas normales. Cuando disparaban, sabíamos que estaban masacrando a caminantes, pero sin el contexto, pareciera como si estuviesen matando a personas. El plano que recibimos al final quiere dar esa sensación de retratar que esta fue la peor forma de solucionar algo tan delicado sin el consentimiento de las personas que los habían ayudado sin dudar. Así fue como el grupo de Reed les terminan pagando, cerrando un momento magistral que unió todas las tramas sobre la esperanza, la moralidad y la supervivencia. Se había marcado la tensión entre lo radical y objetivo versus lo emocional y esperanzador. Al final da igual cómo piensas que se deben hacer las cosas. Todos salen perdiendo. La mayoría de veces la muerte de un personaje ocurre por sorpresa, sin verlo venir. La diferencia es que aquí, este momento, tiene una muerte que no es sorpresiva, sino una anunciada. Sabíamos que alguien iba a morir, y esto dimensionó la esencia de la sorpresa. Esta pérdida se presentó con una teatralidad orquestada por el villano, que tuvo una construcción previa, provocando que la expectativa de lo que haría sea alta. Él se encarga de cumplir esto, dando una presentación que sea inolvidable, haciendo un espectáculo tortuoso tanto para nosotros como para los personajes involucrados, en un ambiente oscuro y opaco, rodeado de los salvadores, haciendo ver que no hay salida. El momento impactante no ocurre al comenzar el capítulo. Primero optan en que veamos la antesala, la causa y el efecto, manejándose en un orden no cronológico, creando así el misterio sobre la pregunta de lo que ya pasó, o sea, ¿a quién mató? Esto hace que la antesala sea incómodo. La pregunta se vuelve angustiosa cuando vemos los flashbacks rápidos de Reed, recordando a cada personaje en blanco y negro, porque ese grupo unido, esa familia,
familia ya no va a existir por la pérdida que él sí sabe. Está afectado y eso nos afecta, aún sin que sepamos quién fue la víctima. Reed aún tiene el pensamiento de que puede ser el badass que tanto nos gusta, pero Negan lo va a bajar de esa nube, incitándolo a que piense, que recuerde lo que pasó. La respuesta es usada en un flashback, al principio con ecos de la voz de Negan, como si fuese algo irreal o un sueño, algo difícil de recordar, en primera persona para que se sienta lo más cercano posible. Él sería el único con planos cerrados y ligeramente desenfocados, viendo a los suyos atemorizados ante ese juego que parece eterno. La respuesta sería aún peor de lo que imaginaríamos, porque termina siendo dos pérdidas. Primero vemos la muerte de Abraham. Esto no gustó a mucha gente, pero bueno, a estas alturas da igual. Un lindo detalle es que Abraham se despide con quien más tuvo conexión, pero tampoco hay tiempo para asimilar la pérdida, es de golpe. A Reed le sale una lágrima, pero se mantiene en la misma expresión e intenta no ver lo que no puede evitar. Le estaban matando a un camarada. Luego le cae la salpicada como si recibiera una cachetada. Una parte de Abraham se queda con él. En cuanto a impacto emocional, es algo decepcionante. Abraham caía bien, pero los escritores están conscientes de esto. Aprovechando que la tensión disipó, usan la impulsividad de Darryl causado por la tortura psicológica que Negan le hacía a Rosita, la ex de Abraham. Él había advertido que nadie debía moverse, provocando que Negan ahora sí nos sorprenda, traumatizando a los personajes en una crueldad que muy pocas veces he visto. Reed siente la pérdida de aquel chico que lo salvó una vez. Maggie debe presenciar enfrente suyo una tortura inimaginable. Tenía que ver cómo le asesinan de tal forma al amor de su vida. Darryl estaba viendo las consecuencias de sus acciones. Siendo de los primeros personajes, tiene mucho peso que sea Glenn, un tipo que nunca había matado durante 6 temporadas, y justo cuando es arrastrado a hacerlo, recibe las consecuencias. Sabe que lo mejor que le pasó sería aquella mujer que lo hizo un mejor hombre, por la que luchó las veces que fueran necesarias, y así lo seguiría haciendo hasta el final. Aparte de ser alguien con el que muchos se encariñaron, hay una intención de parte de Negan de que el sufrimiento sea eterno. Para nosotros nos parece un monstruo, porque todo estaba contado desde la perspectiva de los protagonistas, pero la silueta del monstruo no lo hacía porque sí. A él le habían matado un montón de gente, y ahora lo desobedecían. Era un castigo para ellos. El sufrimiento para el espectador se potencia gracias a cada plano, expresando el dolor de cada personaje de distintas maneras, en cómo se sufre cada golpe. El daño que provoca se siente irreparable, al igual que ellos hicieron, al no pensar a quiénes eran a los que atacaron por sorpresa mientras dormían. Es muy probable que hayan matado a un salvador que fuese el novio, hermano o hijo de alguien, pero nunca habían pensado eso, al igual que Negan. Ningún bando dimensionaba el dolor que podrían estar causando. Sin embargo, Negan es peor, mucho peor. El tipo es tan macabro que hace sarcasmo, chiste, fingiendo empatía de lo que estaba haciendo, eligiendo a la víctima con el jueguito de Team Marine de Dopingüe. Es oscuro, burlándose de los últimos momentos de la vida de una persona. El tipo no tiene piedad con el espectador, humillando a nuestros protagonistas como si fueran basura ante él. Pero al fin y al cabo el resultado es el mismo, todos se matan entre ellos. Esto hace que el panorama sea muy retorcido, porque duele, pero ellos se lo buscaron. El grupo de Reed no es que sean unos santos. I want you to work for me. La ejecución con Negan es simple, parece ser otro problema que podrán solucionar, pero funciona por la construcción en cómo afecta a los personajes, que los hemos visto sentirse poderosos e invencibles. ¿Y cómo no hacerlo? Durante 6 temporadas han sobrevivido al infierno, pero en el momento en que vimos a Reed arrodillarse, se produce el ciclo de arrogancia y de sumisión, y al final se deshumanizan a todos.
Tanto por lo que han pasado, Reed no pensaría que podría haber algo peor, y es por eso que su confianza se desploma, perdió su autoridad, se habría volteado como si fuese un ciclo de turnos. Hoy eres el más fuerte, mañana el más débil. Es algo destinado, inevitable, justamente con Glenn. Él, sin saberlo, terminó viendo lo que le iba a ocurrir, a pesar de haber sido por mero azar, en lo que empezó como una muerte anunciada. Es bastante paradójico cómo logran sorprendernos por la forma en cómo lo ejecutaron, afectando a Reed. Siempre que veía un caminante era peligro, pero para él eso ahora es poco a comparación de aquellas fuerzas que están por encima de ti, aquello que no puedes cambiar, solo toca sufrir mientras lo intentas aceptar. Así es como se volvería una de las series más importantes de la cultura popular. Y sí, ya habían demostrado que pueden hacer cosas maravillosas, pero esto fue bastante alto. El momento que cambiaría The Walking Dead para siempre sería la mayor representación del fin de la moralidad, donde el más fuerte siempre se mantiene arriba. Y hasta aquí el Todd, espero te haya gustado. Esta fue una versión nueva, un remake de un video viejo que quería volver a hacer con la experiencia que tengo actualmente. Si llegaste hasta este punto, da like, suscríbete, comenta, lo sabes. Hasta luego.